Los secretos revelados de Ötzi, el hombre de hielo. Te damos la bienvenida a un viaje en el tiempo que nos llevará a las profundidades de la historia y a un descubrimiento que cambiará la forma en que ves el pasado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era la vida de nuestros ancestros hace miles de años? ¿Qué secretos esconde un hombre congelado en el tiempo durante más de 5000 años? Hoy te sumergirás en el fascinante mundo de Ötzi, el hombre de hielo, un enigma que desafía la imaginación y que la ciencia está desentrañando ante nuestros ojos. Desde su descubrimiento por un par de alpinistas en 1991, Ötzi ha fascinado a la humanidad con su extraordinario estado de conservación y los enigmas que rodean su vida y muerte. Su historia va más allá de un hombre congelado en hielo. Es un rompecabezas de la prehistoria europea que nos desafía a repensar lo que sabemos. Acompáñanos en esta emocionante exploración, donde descubriremos los secretos ocultos en su genoma, sus sorprendentes rasgos físicos y lo que nos revela sobre las migraciones ancestrales en Europa. Ötzi es más que una momia, es una puerta abierta al pasado que nos espera con revelaciones asombrosas. ¿Estás listo para descifrar los misterios de Ötzi, el hombre de hielo? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del pasado. La historia. La historia de Europa es compleja y la de sus habitantes todavía más. Hace cerca de 5000 años, en plena Edad del Bronce, un individuo de unos 45 años de edad se hallaba en las regiones montañosas de los Alpes, en las proximidades de la frontera entre la actual Italia y Suiza. El propósito que lo llevó a ese lugar es un misterio, pero lo que podemos reconstruir con certeza es el asombroso y brutal relato de su muerte. La momia de hielo, conocida como Ötzi, fue hallada en 1991 por dos alpinistas, y su sorprendente estado de preservación nos brinda una fascinante ventana al pasado y las prácticas de la Europa prehistórica. Sin embargo, más allá de los conocimientos que su cuerpo y sus artefactos proporcionan, el ADN de Ötzi ofrece datos invaluables sobre su historia personal y la evolución de las poblaciones europeas. ¿Qué han arrojado estas investigaciones sobre la vida de Ötzi? Ötzi marcó un hito en la paleoantropología. Los estudios sobre su cuerpo revelaron que tenía una estatura de aproximadamente 160 centímetros y un peso estimado de alrededor de 50 kilogramos. Los análisis de su dentina sugieren que este individuo nació probablemente en la provincia de Bolzano, y más tarde emigró a las montañas, donde finalmente falleció. Al someter su cabello a una evaluación detallada, los científicos detectaron rastros de cobre y arsénico. La presencia de estos elementos en la queratina capilar sugiere que Ötzi estuvo expuesto a los vapores liberados durante la fundición del cobre, lo que apunta a su conocimiento de las técnicas de trabajo de este metal. Además, en las cercanías de su hallazgo, se encontró un hacha de cobre con evidentes señales de uso en tareas de corte, lo que fortalece esta teoría. Poco a poco, se ha ido tejiendo la historia de este hombre de hielo, y la cantidad de detalles que hemos logrado desentrañar es impresionante. Un minucioso análisis de su piel reveló nada menos que 61 tatuajes, compuestos por puntos y rayas, dispuestos en áreas específicas del cuerpo. La función de estos tatuajes ha sido objeto de debate. Algunos sugieren que podrían haber servido para aliviar dolencias óseas, aunque esta teoría es motivo de controversia. Sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos más intrigantes es el contenido de su estómago, que nos revela que aproximadamente 2 horas antes de su muerte, Ötzi consumió una comida que incluía carne de íbice, una especie de cabra salvaje, bayas y granos. Su última comida, que tuvo lugar 8 horas antes de su fallecimiento, consistía en carne ahumada y granos de trigo silvestre. Por último,
Su indumentaria y utensilios dan fe de una sólida preparación para la supervivencia en la naturaleza. Vestía una capa de gran grosor, pantalones y calzado fabricado con piel de distintos animales, brindándole protección contra el crudo clima de la montaña. Entre sus utensilios, además del hacha previamente mencionada, se hallaron 2 cestas, varias variedades de plantas, un hongo con propiedades medicinales, un pedazo de yesca y pirita. Casi con certeza, estos 2 últimos objetos se utilizaban para encender fuego. Para la caza, y posiblemente para su defensa personal, Otzi llevaba consigo un cuchillo y una funda con una docena de flechas y puntas sin terminar. En estos implementos se han encontrado rastros de sangre de al menos otras 4 personas, una en el cuchillo, 2 en la misma punta de flecha y una en la capa. Estos objetos le sirvieron durante sus últimos días, aunque no pudieron protegerlo de un enemigo al que es posible que nunca llegara a ver. Pero, ¿cómo fue su muerte? En 2001, una década después del descubrimiento del cuerpo, se llevaron a cabo una serie de radiografías y tomografías computarizadas. En las imágenes resultantes, se identificó una punta de flecha incrustada cerca de uno de sus pulmones. Esta punta de flecha encaja perfectamente con un orificio que se puede observar en su capa, lo que sugiere que probablemente fue el proyectil homicida que alguien disparó contra Otzi. La ubicación de la punta indica que el arquero disparó desde la retaguardia, alcanzando al hombre de hielo y causándole una herida que finalmente lo llevó a desangrarse hasta la muerte. Una vez que Otzi fue abatido, su posición congelada sugiere que alguien intentó recuperar la flecha que había disparado, pero la cabeza de piedra se separó de la flecha. Es altamente probable que la identidad de este arquero y sus motivos permanezcan en la oscuridad, ya que abandonó a la intemperie muchos de los objetos que Otzi portaba. Sin embargo, a través de este acto violento, la historia de su víctima ha perdurado hasta nuestros días, y el ADN de Otzi todavía encierra numerosos misterios que aguardan ser desvelados acerca de su pasado. ¿Y cuáles son los secretos de su ADN? Los estudios genéticos revelan que la mayoría de los europeos contemporáneos son el producto de la interacción entre 3 grupos ancestrales fundamentales: los cazadores-recolectores occidentales, los primeros agricultores que emigraron desde Anatolia, y los pastores esteparios provenientes de Europa del Este. Cada uno de estos grupos presentaba ligeras diferencias entre sí, y estuvieron lo suficientemente tiempo aislados como para que surgieran mutaciones específicas en sus genomas, lo que permite discernirlos mediante el análisis de su ADN. Actualmente, podemos observar variados porcentajes de estas mutaciones en las poblaciones europeas, proporcionando valiosa información acerca de sus migraciones y movimientos a lo largo de los últimos milenios. El estudio genético inicial realizado en 2012 sugirió que la ascendencia de Otzi estaba relacionada con los pastores esteparios de Europa del Este. Sin embargo, a medida que se han analizado más muestras genéticas de sus contemporáneos, se ha descubierto que comparte una mayor cantidad de ancestros con los primeros agricultores de Anatolia en comparación con otros individuos europeos de su época. De hecho, uno de los aspectos más sorprendentes de este análisis es la escasa presencia de marcadores genéticos de los pastores esteparios y la baja prevalencia de rasgos genéticos característicos de los cazadores-recolectores occidentales en su genoma. Mediante el análisis de su genoma, también podemos extraer valiosa información sobre sus rasgos físicos. A través de ciertas variaciones presentes en el ADN de Otzi, podemos inferir que tenía una tez oscura y que poseía predisposiciones a la calvicie, al síndrome metabólico que conlleva la obesidad y a desarrollar diabetes tipo 2. Estos hallazgos contradicen de manera significativa las representaciones previas que lo retrataban como un hombre de tez blanca con una cabellera larga. En realidad, la momia del hombre de hielo ya presentaba escasa cantidad de cabello y una piel notablemente oscura, aunque en su momento, los investigadores atribuyeron estas características al proceso natural de momificación, en lugar de considerar sus rasgos en vida. En última instancia, el hombre de hielo, Otzi, continúa siendo un tesoro de conocimiento en constante evolución. Su historia, con más de 5.000 años de antigüedad, sigue maravillando a la comunidad científica y al público en general. A través del análisis de su ADN,
Hemos desenterrado secretos sorprendentes sobre sus orígenes y su vida. Estos descubrimientos nos recuerdan la constante revisión de la ciencia y cómo la tecnología moderna nos permite reescribir la historia. Cada detalle revelado sobre su piel oscura, predisposiciones genéticas y estilo de vida nos acerca más a comprender las complejas migraciones de la Europa prehistórica. Otzi, el hombre de hielo, se mantiene como un testimonio viviente de la fascinante historia de la humanidad, un puente entre el pasado y el presente que continúa revelando sus secretos a medida que avanzamos en nuestra búsqueda de conocimiento. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.